independiente. Estos son vectores, entonces son linealmente independientes. Que eso pase en todos los puntos de la vecindad, ¿no? Entonces eso significa que los campos vectoriales sean linealmente independientes. Entonces digamos, bueno, entonces estos en cada punto generan un subespacio de X de dimensión P. Pues sí, porque son por definición, ¿verdad? Entonces, a la familia esta se le llama una distribución de rango P. O sea, rango P porque está... O sea, es que esté generada por P campos vectoriales, pues, linealmente independientes. Eso es una distribución. Entonces, el teorema de rectificación lo vimos a lo largo de curvas integrales, ¿verdad? O sea, para campos, ¿no? Ahora la distribución, pues ahora es una generalización porque en vez de pensar en un campo vectorial en una flecha, ahora pienso en cada punto en un subespacio. Entonces dice, bueno, un campo se dice tangente a la distribución o está en la distribución si para cada punto de X el campo está en dx, o sea, otro campo, no alguno de esos de ahí, sino cualquier campo. Entonces, sí, se expresa como combinación lineal de los otros campos. Bueno, aquí es g y de x, ¿verdad? O sea, para cada, aquí debe haber puesto valuada en x, toda en x, ¿no? Entonces esto es un escalar, entonces en cada punto se escribe como combinación lineal. Y entonces eso de estos que son los que generan la distribución, entonces eso significa que el campo X está. Bueno, entonces el conjunto de campos que están en la distribución o tangentes a la distribución formamos un módulo de campos vectoriales, ¿no? Ahora, vamos a definir lo que es que una distribución sea involutiva. O sea, significa que si yo tomo dos campos vectoriales que estén en la distribución, entonces el corchete está en la distribución. Eso significa que la distribución sea involutiva. O sea, que sea cerrada bajo la operación corchete. O sea, es cerrada bajo suma, combinación lineal y todo, pero además le pedimos que sea cerrada bajo la operación corchete. Entonces eso significa que la distribución sea involutiva. Entonces esa es una condición necesaria y suficiente para que pues, pueda rectificar, ¿verdad? Localmente en varias coordenadas. O sea, que cumpla el teorema de Frobenius. A ver, ahorita vemos, ¿no? Entonces dice... bueno, entonces ahora... ¿qué es una integral primera de una distribución D? Entonces dice, consideramos una distribución D de rango P, en cada punto tiene dimensión P en su espacio generado, ¿no? Por los campos vectoriales. Entonces una función se dice integral primera si la derivada del I respecto al campo de la función F es 0 para todo X que tome en D. O sea que sea integral primera para cualquier campo que esté en la distribución. Eso significa, ¿no? Bueno, en particular, si una función es integral primera de D, pues en particular es integral primera de los campos que generan. Pues sí. Bueno, entonces ahora sí ya estamos listos para el enunciado del teorema de integrabilidad de Frobenius. Entonces, bueno, si una distribución de rango P es involutiva, entonces en cada punto, en B, existe una vecindad abierta, ¿verdad? Bueno, aquí más chiquita, aquí he puesto 1 y acá. Donde D es restringido a B, o sea, es local. O sea, N menos P integrales primeras funcionalmente independientes. O sea, los campos vectoriales están en Rn, ¿no? Y P, pues es la dimensión del rango de la distribución. Entonces, existe una vecindad abierta donde posee N menos P integral primeras funcionalmente independientes. Funcionalmente independientes significa que el gradiente de los gradientes de las integrales primeras son linealmente independientes. Bueno, y recíprocamente, bueno, esta es la parte fácil del teorema recíproco, ¿no? La parte corta.
Si localmente D tiene n menos p integrales primeras independientes, entonces D es involutiva, o sea, es cerrada bajo corchete. Bajo otro. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba cuando empezamos para allá, ¿no? Implicaciones. Bueno, entonces vamos a suponer que la distribución es involutiva. Esa es la parte larga, ¿no? Que es esencialmente el teorema de Frobenius. Entonces tomemos en D una base de campos vectoriales, ¿no? X1, X2 hasta X1. Una vecindad de X en U y sea X1, X2 hasta Xn, un sistema local de coordenadas, o sea, lo que provocando, ¿no? En las cuales X1, aquí me faltó la delta, ¿no? Es la parcial con respecto a X1, ¿no? Eso es posible en virtud del teorema de rectificación local, es lo que ya sabíamos, ¿no? Demostrado antes. Bueno, ahora, lo que me está diciendo aquí, ¿verdad? Es que para todos los demás sí, X2 hasta Xn son n-1 integrales primeras de X1 funcionalmente independientes. ¿Por qué? Porque viene de un diffeomorfismo, el que me da el teorema de rectificación. Entonces, enseguida, ahora, ¿qué hay que hacer? Arreglar las cosas para rectificarlo. Vamos a rectificarlo, pues arreglarlo, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo esta base, ¿verdad? De campos vectoriales. Entonces dice, voy a considerar una nueva base, aquí me quedó separado, ¿no? El primer campo vectorial lo agarro como el que me da el teorema de rectificación, que demostró Fernando, ¿no? Y los otros campos los redefino de esta manera. O sea, voy a empezar por arreglar las cosas, ¿no? Entonces, lo defino así, ¿verdad? Lo que tengo aquí es una función, la derivada del I de X1 por X1, ¿no? Ahora lo arreglo así porque esta va a tener la propiedad de que cuando aplique la derivada del I y evalúe en X1, ¿no? Esto va a ser 0 para todos. O sea, es un ajuste. Además van a ser linealmente independientes por aquel teoremita de álgebra lineal, ¿verdad? Que si tengo una base de vectores, bueno, y le suman algo ahí, un vector distinto por una escalar a un vector, ¿verdad? Puedo iterar eso, entonces me queda otra vez una base, siguen siendo linealmente independientes. Entonces, esto va a ser una colección, o sea, en cada punto esos son vectores independientes. Entonces, los nuevos campos Y junto con el original, el X1, ¿verdad? O sea, el X1 era el que me da el teorema de rectificación, pues son linealmente independientes, pero además todos tienen como integral primera común a X1. Ahora, bueno, entonces empecé con mi base X1 hasta XP de la distribución. Y luego defino esta nueva base de YIs. Ahora voy a construir otra, o sea, lo voy a arreglar más para que jale, ¿no? Entonces, a partir de esos, de X1 y los Y, pues construyo una nueva base. Dejo el X1 como está y quiero construir Z2 hasta ZP campos vectoriales con la propiedad de que son, bueno, linealmente independientes y tales que el corchete con X1 sea 0. Entonces, bueno, entonces me planteo una ecuación. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar los campos? Pues voy a ver si puedo, ¿verdad? Entonces me planteo esta ecuación, quiero encontrar funciones H2, H3 hasta HP, tal que, bueno, Z se escribe como una combinación de estilo, y tales que al tomar corchete con X1 me dé 0. Bueno, eso lo voy a usar después para rectificar. Ahora, por las propiedades entonces me planteo esa ecuación. Ahora, por las propiedades del corchete, ¿no? O sea, esta junto con esta me da esta ecuación. ¿Cómo sale más o menos? Bueno, pues una de las propiedades que están al principio decía que si tengo pues aquí puedo poner fxy, pero aquí me queda un factor, ¿verdad? Menos la derivada del i, ¿de qué? De y, f por x, ¿no?
Entonces lo que hago es, bueno, aquí sería x1z, ¿no? Entonces de ahí va a salir esa ecuación de esta propiedad del corchete, ¿verdad? Que puedo sacar la función, pero aquí me aparece el término de la derivada del i. Entonces aquí sustituyo esto y lo separo, ¿verdad? Y entonces paso la derivada del i del otro lado y llego a esta ecuación. Ahora, por otra parte, aquí es donde es muy importante, ¿no? Uso la hipótesis de que D es involutiva. Está involutiva, es decir, es cerrada bajo. Entonces tenemos esto, que esta propiedad adicional por la hipótesis que x1 por yj está en D para todo j. Y además, como esta, bueno, ya la había construido como base, entonces quiere decir que x1 por yj lo puedo poner como combinación, bueno, combinación, ¿verdad?, de los ykas. O sea, esta ecuación es posible por la hipótesis de que D es involutiva. Donde estas, bueno, son funciones suaves. Ahora, bueno, el hecho de que x1 es igual a e1 o la parcial con respecto a x1, como queramos vectoriales, eso implica que si yo tomo la derivada del i de hk con respecto a x1, pues esto es la parcial. Esto sale de la definición, que es la diferencial. Entonces, bueno, sustituyo esta suma acá, ¿verdad?, en cada uno de estos corchetes, y luego sustituyo la derivada del i por esta, ¿no? Ahora, renombro a x1 como t, para que me quede como un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, si nos fijamos, lo que nos queda aquí es un sistema lineal homogéneo dependiente de t. Bueno, lo renombramos para que se vea como un sistema típico, ¿no? Entonces, este es un sistema lineal. Ahora, por teoría de ecuaciones lineales, ¿verdad?, pues existen soluciones, o sea, para cada z, existen soluciones. Bueno, es que esta i depende de cada z i, ¿no? Entonces, para cada z tengo h2, h3 hasta hp, ¿no?, funciones que van de u en r, ¿no?, linealmente independientes. Entonces resulta que pues sí puedo resolver esa ecuación, y entonces resulta que sí puedo encontrar campos vectoriales cuyo corchete con el campo vectorial x1 dado por el teorema de rectificación da 0, ¿no? Entonces pues considero esos campos, ¿no? Entonces ya sé que sí existen porque es un sistema lineal homogéneo, lo resuelvo, ¿verdad? Y entonces resulta, bueno, entonces tengo mis campos vectoriales zi que tienen las propiedades deseadas, es decir, son linealmente independientes en cada punto, ¿no? El corchete de los zi con x1 es 0 y los zi tienen como integral primera a x1 pero para todos, hasta p. Entonces, esos van a ser los campos que me sirven para rectificar. Bueno, en el siguiente, a ver. Ahora, bueno, aquí se ve raro, ¿no? Entonces, bueno, tengo el corchete de este campo con este, ¿no? Este es el dado por el teorema de la rectificación, que es 0. Entonces tendremos que, usando esto, ¿verdad?, tendremos que, si yo, a ver, para cada i, para cada j, ¿no?, la derivada del i con respecto al campo zi de xj es integral primera x1, pero para todos los xj. ¿Cómo veo eso? Bueno, pues que el campo este sea 0 va a implicar, bueno, es equivalente a que esto sea 0, ¿no? O sea, aquí estoy pensando el campo como operador, ¿no? Y luego la otra propiedad decía que, por definición, ¿no?, ¿quién es este? Pues es este, ¿no? Y luego, bueno, como 0, despejo, ¿verdad? O sea, se pueden intercambiar las derivadas del i. Entonces, en particular, si evalúo lo del lado izquierdo aquí en xj, ¿no?, entonces aquí intercambio, ¿verdad? Y luego aquí el x1, pues recuerdo que es el dado por el teorema de rectificación, valuado